buenas noches. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por dejarme ser el becario invitado de hoy y poder abordar un tema que me ha apasionado desde el primer momento y que me gustaría compartir con vosotros oyentes y con vosotros becarios. Para mí es un auténtico placer estar aquí. Bien, mi intervención de hoy me gustaría destacar la figura de Alan Turing y todo lo que rodea a la máquina Enigma y cómo cambió la historia, el descifrado de códigos que hizo. Bien, Alan Turing, ese gran desconocido que gracias a la película Descifrando Enigma, The Imitation Game, del año 2014, que fue ganadora de Oscar a Mejor Guión Adaptado, nos hizo descubrir un personaje que como becario del misterio me hizo plantear 3 preguntas y que quería compartir con todos vosotros. Primero, el misterio sobre su persona, misterio sobre su muerte y misterio sobre su máquina Enigma. ¿Cómo un personaje de tal repercusión era tan desconocido por todos nosotros? Pensemos en Da Vinci, Newton, Einstein. ¿Qué misterios evoca su muerte? ¿Qué significó que descifrara Enigma? Empecemos por el principio. Enigma, qué palabra, ¿no? Bien, según la RAE, enigma es el significado oculto o encubierto que una persona propone a alguien para que descifre el sentido o le dé una solución a modo de pasatiempo o entretenimiento. ¿Pasatiempo? ¿Entretenimiento? Quizá palabras muy livianas para la historia que me gustaría contaros hoy. Unos hechos que ayudaron a cambiar el curso de la historia, y no de cualquiera, no. La historia de la Segunda Guerra Mundial. No me quiero andar con muchos rodeos, abordemos el tema. Hoy en día conocemos multitud de factores que hicieron que la Segunda Guerra Mundial cayera del bando de los aliados, pero hay uno de ellos que me llamó especialmente la atención. Es todo lo que rodea a la máquina Enigma, y cómo fue de importante adivinar su funcionamiento para conseguir descifrar los códigos alemanes. También me gustaría hacer especial mención a uno de los personajes más apasionantes de esta historia, Alan Turing, porque Enigma no puede explicarse sin una de las personas que ayudaron a descifrar su código. Tampoco podemos conocer la máquina Enigma sin mencionar qué es la criptografía. La criptografía dentro del ámbito de la criptología es la técnica de codificado que altera las representaciones lingüísticas de los mensajes, con el fin de hacerlos ininteligibles a receptores no autorizados. Ya en el siglo V, los éforos espartanos, aquellos que respaldaban a los reyes, utilizaban sus códigos entonces encubiertos en la escítala, una tira de cuero donde se enrollaba un mensaje. Los romanos también utilizaron mensajes cifrados mediante el método César, o el italiano León Battista Alberti con su nuevo sistema de sustitución polialfabética que supuso un gran avance de la época allá por el 1400. Llegando raudos a los momentos históricos motivos de mi sección, apuntamos de manera rápida a la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Ya los alemanes utilizaron un sistema de cifrado similar a un tablero de ajedrez, Polibio, en cuyo desarrollo no entraremos. Así pues, como vemos, el sistema de cifrado de códigos ha formado parte de toda nuestra historia, adquiriendo cada vez más complejidad y volviendo locos a numerosos matemáticos y estadísticos. Es en el siglo XX cuando la criptografía experimenta un avance brutal con el uso de una nueva herramienta, las máquinas de cálculo, y posiblemente la más conocida de las máquinas de cifrado sea la máquina alemana Enigma, inventada por Arthur Servius, que murió sin conocer el uso militar que se le daría al invento. A grandes rasgos, la máquina Enigma estaba constituida por un teclado similar al de las máquinas de escribir, cuyas teclas eran interruptores eléctricos. Había una parte eléctrica que consistía en una batería que encendía una lámpara de una serie de ellas que representan diferentes letras del alfabeto. El corazón de la máquina era mecánico y constaba de varios rotores conectados entre sí. El mensaje cifrado se obtenía sustituyendo las letras del texto original por las proporcionadas por la máquina. Una máquina capaz de configurarse en miles de trillones de maneras diferentes. Menuda idea de olla, ¿no? Pues sí, era algo realmente impresionante. Para vencer el ingenio alemán fue necesario el concurso de los mejores matemáticos de la época y un gran esfuerzo computacional. Y entrando ya en materia. 6 de junio de 1944, uno de los principales puntos de inflexión de nuestra historia contemporánea. En un solo día, 150.000 hombres y 20.000 vehículos desembarcaron en las costas de Normandía. Ellos cambiaron el curso de nuestra historia y comenzaron el asedio final contra los nazis. El día D fue la mayor acción combinada de todos los tiempos. Pero para que todo ello se hiciera realidad, hubo que añadir a este inmenso ejército un cerebro, y no uno cualquiera, uno en el que fluyeran un sinfín de pensamientos abstractos y máquinas imaginarias.
El dueño de este cerebro era Alan Turing, alguien que no era ni general ni estratega, sino más bien un matemático. Su campo era la lógica, la rama más abstracta de las matemáticas. La máquina Enigma surge de la sustitución de lo empleado hasta la época, códigos Morse. Turing nunca había visto una, y entonces, dos máquinas de Enigma que los polacos dieron a los aliados poco antes de ser invadidos llegaron a manos de Alan Turing, quien estudió su funcionamiento hasta el más mínimo detalle. Mientras los descodificadores utilizaban papel y lápiz, Turing estaba convencido que la mayor parte del razonamiento humano se podía mecanizar. ¿Y si hace falta una máquina para luchar contra la máquina? Aún así, no fue fácil. Cada división alemana tenía su propia máquina Enigma, y las configuraciones entre todas eran tan variadas que era casi imposible avanzar en el descifrado a un ritmo que evitara el sinfín de pérdidas humanas. Cada división tenía su propio enigma, pero había una de ellas que se dio por indescifrable, la Enigma Naval. Nadie abordó la Enigma Naval, excepto Turing, a quien le encantaba estar solo y tras días enteros con la máquina Enigma Naval por fin dio con su combinación, y es ahí donde se ganó la batalla del Atlántico. Se comenzaron a descifrar códigos y por ende a saber las posiciones exactas de las concentraciones de submarinos en el Atlántico Norte, para poder esquivarlos. La guerra empezaba a pintar de otra manera, y todos ya conocemos su final. Turing. Sabemos lo que hizo, pero ¿qué sabemos acerca de su persona? Nacido en 1912 y muerto en 1954, fue una de las mentes más brillantes y considerado como un gran genio informático y padre de la computación. Fueron muchos los campos que abordó, destacando notablemente en matemáticas, química, biología y también filosofía. Sin duda era un hombre de ciencias. Como hecho quizá más trascendental, como os decía anteriormente, oyentes, podemos destacar que sus aportaciones lograron que la Segunda Guerra Mundial finalizara antes de lo previsto. Entre 2 y 4 años se estipula, ahorrando a la humanidad decenas de miles de vidas, concretamente 14 millones. Gracias a la descodificación, como os decía, de los planes secretos de los nazis de su máquina Enigma. Fue precursor de la informática moderna, y lo que más adelante se denominó inteligencia artificial. Su condición de homosexual le llevaría a ser imputado por incidencia grave y perversión sexual. Su condena, castración química. 2 años después, se suicidó. Tenía 41 años. En 2009, Inglaterra hace pública una disculpa total por orden de Isabel II. Actualmente su reconocimiento es total, pero se plantean dos preguntas. ¿Qué hubiera sido de la ciencia si Alan no se hubiera suicidado? ¿Qué otras máquinas enigmas hubiera planteado y resuelto? Acerca del misterio de su muerte se especulan en varias hipótesis. Se sabe que Alan Turing murió por un envenenamiento por cianuro y que la empleada de la limpieza lo halló en la cama, con una manzana a medio comer en su mesita de luz. Manzana, cianuro, tratamiento con hormonas, pruebas de un suicidio debido a desequilibrio mental y emocional. Veredicto: en un hombre de esta clase es imposible decir cómo va a reaccionar mentalmente. La policía jamás investigó si la manzana tenía rastros de cianuro, pero como la película favorita de Turing, que era Blancanieves y los 7 enanitos, se especuló durante un tiempo que había debido copiar su muerte. A partir de su muerte surgieron también varios misterios. Uno de ellos es si el logo de Apple fue inspirado por la manzana mordida que dejó Turing en su mesita de noche. Posteriormente se sabe que Steve Jobs se inspiró en otro genio, donde el primer logo de la gran compañía de la manzana aparecía Newton debajo de un manzano, donde se le ve la manzana que le caerá y le revelará las leyes de la gravedad y la fuerza. Y aquí concluyo esta apasionante historia. Espero que nuestros oyentes la hayan disfrutado como yo lo he hecho, adentrándome en estos acontecimientos y saboreando cada momento de investigación. Gracias, becarios, por darme hoy este espacio en vuestro programa. Hasta pronto.